28 de julio de 2024. Tommy Robinson ha sido arrestado bajo acusaciones de desacato al tribunal. Pero no todos están de acuerdo. Medios de prensa y público en general señalan que se trata de un intento de censurar al creador de uno de los documentales más crudos de los últimos años en Inglaterra. En el que Tommy expuso una cultura de abuso, orquestada por pequeños grupos delincuenciales de extranjeros. Sus víctimas, niñas y adolescentes de clase trabajadora sin posibilidad ni recursos para hacer algo contra sus abusadores. Esta es la historia de Silenciados, por primera vez en español. El material original que expuso a toda una sociedad repulsiva, que ha cometido todo tipo de crímenes en la impunidad. Durante años, Inglaterra fue el escenario de redes de explotación sexual que operaban en distintas ciudades. Una de las más conocidas es la de Rotherham, donde más de 1.400 niñas fueron víctimas de abuso sistemático entre 1997 y 2013. Según investigaciones oficiales, los perpetradores eran en su mayoría hombres de origen asiático, particularmente pakistaníes. Mientras que las víctimas solían ser niñas blancas de clase trabajadora, fácilmente manipulables y de intimidar, en caso de que se negaran a continuar con los abusos. Y aunque puedas razonarlo así, lo más impactante no es solo el número de víctimas, sino cómo las instituciones encargadas de protegerlas fallaron rotundamente a favor de sus integridades. Denuncias ignoradas, familias desamparadas y un sistema que parecía más preocupado por evitar conflictos políticos que por hacer justicia. Algo que quizá hayas podido sentir con los problemas actuales que tienen muchos de esas culturas por las festividades navideñas próximas a celebrarse. En cuanto al caso, muchas veces las autoridades temían ser acusadas de racismo si actuaban contra estos grupos, lo que resultó en una complicidad pasiva, y en algunos casos activa, en los que actuaban como mediadores y sugerían a las propias víctimas de desistir en buscar justicia contra sus agresores. Durante 16 años, más de 1.500 jóvenes sufrieron abusos en la pequeña ciudad de Rotherham, el mayor escándalo de abusos de la historia del Reino Unido. Muchos debieron de darse cuenta de lo que sucedía, pero no dijeron nada. Hasta ahora, nadie había roto el silencio. La gente lo sabía, el ayuntamiento lo sabía, la policía lo sabía y todos miraron a otro lado. Tenían demasiado miedo de decir algo por si los acusaban de racistas. Cuando salió a la luz, me quedé paralizada. ¿No piensas que algo así pueda suceder en tu ciudad? Tengo una hija, no la dejo salir sola. Esto les ha cambiado la vida por completo. El ayuntamiento no quiso responder a nuestras preguntas sobre la negligencia de la policía y las autoridades, pero insiste en que se está escuchando a las víctimas y que han invertido millones en trabajo social para Send-Me demasiado tarde. Esta es la base de Silenciados. Un documental que no solo narra estos hechos, sino que los analiza desde una perspectiva polémica e incluso confrontativa. Tommy Robinson, conocido activista británico, utilizó el documental para criticar tanto a los perpetradores como al sistema que permitió que estos crímenes ocurrieran, casi que silenciosamente durante muchos años, hasta que finalmente estalló con un suceso que llevaría a Tommy hacia la creación del documental. Un día la noticia de dos niños peleando causó revuelo en la comunidad musulmana, ya que se trataba de un niño blanco golpeando a uno de origen sirio. Eso llamó la atención de Robinson, quien por cierto fue fundador de una organización polémica, la Liga de Defensa Inglesa, encargada muchas veces de señalar a la comunidad musulmana como perpetradores de innumerables crímenes a lo largo del país. Así que Tommy fue a investigar por su parte lo ocurrido, las razones detrás del incidente que provocó movilizaciones de migrantes sirios hacia aquella institución en la que había ocurrido la pelea. De tal modo y según sus palabras, el niño sirio había amenazado con violar a la hermana del otro, lo que sería el detonante del intercambio de golpes que ocurrió después. Con ello también pudo obtener información sobre que era algo normalizado, ocurría en muchas instituciones,
donde señalaba que los hijos de miembros de esa cultura tendían a ser violentos y degradar a los demás. Por supuesto, Robinson fue acusado de ser alguien sensacionalista y que generalizaba los problemas. Por lo que continuó su investigación en torno a la cultura musulmana y su presencia en Inglaterra. Ello lo llevó a entrevistar a víctimas de las más de 1000 violaciones ocurridas en Rotherham. Es Jane con su hijo recién nacido en el hospital. 16 años tenía en esta foto. Como en el resto de adolescentes, todo comenzó 2 años antes de una forma inocente. De camino al colegio, con 14 recién cumplidos, un hombre de origen pakistaní le invita a tomar algo. Inicia lo que ella cree es una relación a espaldas de sus padres, hasta que se queda embarazada. Él se vuelve violento, le obliga a abortar. Para entonces sus padres ya habían denunciado ante la policía. A pesar de que se cambia de casa, él vuelve a encontrarla 2 años después. La deja embarazada de nuevo, pero esta vez le permite tener a su hijo si se hace musulmana. Mostrando a señoras que vivieron eso durante años, cuyos abusadores eran hombres adultos que solían buscar menores de edad a las que atraían con regalos, amenazas o intentos de manipulación que solían repetirse. Estas redes, compuestas predominantemente por hombres de origen asiático, operaban casi impunemente debido a la inacción de las autoridades, lo que permitió que siguieran siendo explotadas sexualmente por grupos organizados. Algunas de ellas, incluso, fueron obligadas a cometer delitos como robo o tráfico de drogas, además del consumo de sustancias que las puso en una situación todavía más vulnerable. Las entrevistadas compartieron relatos desgarradores sobre cómo sus denuncias fueron ignoradas o minimizadas por las autoridades. Una de las víctimas, por ejemplo, describe cómo acudió a la policía varias veces, pero no obtuvo respuesta. En otros casos, las niñas eran tratadas como si fueran responsables de su propia violación. Los servicios sociales, las escuelas y la policía a menudo ignoraron las señales de advertencia, dejando a las niñas vulnerables. A veces llegaron incluso a desalentar a las víctimas de buscar justicia, sugiriéndoles que seguir adelante sería mejor para ellas. Cerca del final, el activista explora las reacciones en contra suya, en el que muestra cómo fue atacado físicamente en varias ocasiones. Incluyendo un incidente en prisión donde alega haber sido puesto en peligro deliberadamente. Robinson describe cómo el acoso no solo lo afectó a él, sino también a su familia, incluyendo amenazas y el hostigamiento constante por parte de los medios. A pesar de las acusaciones en su contra sobre victimización y que simplemente tiene un sentido de paranoia, siguió afirmando que era chivo expiatorio de una élite política y mediática, enfocada en hacerle la vida imposible, ya que, en términos sencillos, era el encargado de liderar un grupo que buscaba la verdad. El problema de Rotherham fue expuesto al público con su activismo y producción documental, algo que lo llevaría a ser muy mediático en Twitter, al punto en el que incluso Elon Musk respondería un material relacionado a su detención. Pero en esta sociedad nada es lo que parece. Si bien es cierto que Robinson fue un activista que luchó contra los abusos perpetrados en Rotherham, y que llegó a entrevistar a víctimas de violaciones, para fortalecer su mensaje contra los actos criminales normalizados por la cultura musulmana, en realidad el documental que hizo sobre el enfrentamiento entre el niño blanco y el sirio, tuvo como centro todo ese problema, junto con las acusaciones que llegaron en su contra. Ya que Tommy fue acusado de difamación, y tras seguir repitiendo que el niño sirio había amenazado con violar a la hermana del otro menor, el tribunal determinó que no existían pruebas para sus palabras tan directas. Y él nunca desistió con las acusaciones, lo que lo llevó a ser sentenciado a 18 meses en prisión. Aún con ello, existen muchas personas que creen que ha sido censurado, por exponer todos los abusos de Rotherham. Si te diste cuenta, al inicio llamé al documental Silenciados, cuando en realidad es silenciado. Toda la producción gira en torno a él, y a sus esfuerzos por exponer un sistema que evita cumplir con sus obligaciones. Muchas veces, haciéndolo de forma radical y sin miramientos. Ese niño sirio tuvo que mudarse varias veces por el acoso que sufrió, gracias a la exposición de Tommy con su documental y señalamientos. No lo olvidemos, de algo que no ha podido ser demostrado. En cuanto a la cultura musulmana, algunos de sus miembros siguen cometiendo todo tipo de crímenes, avalados por sus tradiciones tan extremas,
como la violencia contra la mujer y las violaciones aceptadas contra menores de edad. Y muchos siguen ignorando esos crímenes por temor a las repercusiones. Porque en esta sociedad perturbada, ni siquiera la verdad se salva de los abusos. Si deseas saber más sobre actos de abuso, violencia desmesurada o espionaje masivo, dale clic a alguno de estos videos. Muchas gracias a los miembros por apoyar el canal, y a todos los que siguen el contenido. Soy Atan Shock. Y nos vemos la próxima noche.